como sé que contamos con presentaciones, quería empezar contigo, Esther, con esa Fundación Axis y la labor que hacen, que me parece tremenda en islas como Gran Canaria, también Fuerteventura, también Lanzarote. Que nos cuentes un poco de qué va. Vale, con permiso de todos ustedes voy a levantarme y a poner la exposición que tengo. Primero agradecer al Cabildo por invitarnos y poner hoy en esta jornada pues nuestro granito de arena, ¿vale? Voy a intentar ser escueta porque creo que el tiempo está un poco cogido, entonces ese es mi fuerte, ser concisa. Y antes de empezar, sí que un poco de las dos preguntas que hicieron antes, el tema de por qué se repite desde las entidades sociales, muchas veces los certificados de profesionalidad, es porque los requisitos exigidos son tan altos que realmente las entidades sociales no tenemos medios suficientes como para poder enfrentar a otra certificado de profesionalidad. Por eso muchas veces se repiten, sobre todo en lo que son las convocatorias en el Servicio Canario de Empleo. Pero en el caso que estamos hoy aquí, que vengo a ponerle, es un proyecto bastante innovador que surge a través de una convocatoria que sale del Cabildo de Gran Canaria, a través de Piel. Nosotros realmente le llamamos Axis Enhebrando por el empleo, porque realmente nosotros somos una entidad que llevamos trabajando más de 25 años por la formación para el empleo, aparte de otra, y trabajando con personas en exclusión social o con bastante vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, el objetivo principal de este proyecto lo enmarcábamos en dos líneas. Una, que era intentar mejorar la empleabilidad de las personas que se acercaban en una situación, pues, que venían, el perfil que se acercaron era, pues, principalmente mujer. De los 25 personas que realmente pasaron por el proyecto, solo hubo un hombre, las demás eran mujeres, por tanto el perfil mujer, desempleada, de larga duración, con cargas familiares, muchas de ellas, un porcentaje alto, violencia de género, con casi nula cualificación profesional y que realmente lo que intentábamos, eso sí, cuando hacíamos la acogida, es que lo que quisieran era trabajar. Daba igual en la situación que estaba, qué competencias tenía o qué no tenía, ya nos encargábamos nosotros. El objetivo principal es que las que venían, que querían participar en este proyecto, querían trabajar, querían conseguir un empleo. Entonces, partiendo de eso, necesitábamos dos cosas. Uno, mejorar la empleabilidad de las personas y otro, incrementar las oportunidades de trabajo de estas personas para que consiguieran un empleo principal. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Porque Fundación Axis sí que utiliza, que también salió a lo largo de esta mañana, salió el tema de las competencias. Nosotros trabajamos las competencias, muy importante. Para nosotros la formación es una excusa. Nosotros trabajamos lo que es las competencias personales y las profesionales. Trabajamos conjuntamente con el tejido profesional, empresarial. Necesitamos saber qué es lo que quiere el empresario, qué actitudes necesita para que una persona que nosotros formemos entre a trabajar. La formación que nosotros optamos fue la de costura. Nosotros no estamos certificados, no tenemos un certificado de profesionalidad en costura, pero sí teníamos un equipo profesional, multiprofesional, en el que había una educadora técnica o monitora de taller que conocía muy bien el mundo textil. Tenemos lo que es la orientadora laboral y prospectora laboral y muy importante la figura del educador, que es la que realiza tutorías individualizadas, la que hace un proyecto con la persona hasta realmente el proyecto de empleo para empoderarla. Porque el objetivo principal de este proyecto era empoderar a la persona, ¿vale?, a través de formación para el empleo y con acciones de discriminación positiva para no hacer un curso formativo para solo entretener, sino realmente para empoderarla, ¿vale? Nuestro objetivo era empoderar, que ellas se quisieran, porque muchas venían también con una muy baja autoestima. Es que no hay trabajo, lo que siempre escuchamos, tengamos o no tengamos, no hay trabajo, no hay posibilidades, no tengo dónde dejar a mis niños y muy importante la conciliación familiar. Eso es muy importante. No podemos tener un horario
que vaya de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el que realmente no tengamos en cuenta cuál es la situación personal de cada una de las personas que están en la formación. Por eso nosotros hacemos itinerarios personalizados de inserción laboral, que para nosotros es fundamental. Cada persona es única e intentamos entre todos hacer algo único. Por eso me alegra escuchar que en el País Vasco decían que querían trabajar el tema de las competencias, porque realmente el empresariado, las conversaciones que hemos tenido, lo que quieren es buscar actitud, capacidades. Ya se encargarán ellos de enseñarles la profesión que necesitan. Lo que necesitan es gente que quieran trabajar. Yo tengo la transparencia, pero verán como que teníamos bastantes objetivos, ¿no? Primero es formar, por supuesto, formábamos en costura, es decir, lo que eran los arreglos, ¿vale? No solo arreglos de ropa, sino arreglos también de hacer cojines, de costura, de lo que saliera, ¿vale? Y de lo que el empresariado también quería, ¿vale? Porque se hacía una batida de todas las empresas existentes en el territorio que pudieran realmente insertar a las personas que estábamos formando. Importante, como hemos dicho, el proceso de empleo. Y una de las cosas novedosas era el aula abierta. Para nosotros es fundamental que durante el proceso, que creo que a lo largo también se ha dicho, es combinar la parte teórica con la práctica. No esperar al final para hacer las prácticas en empresas y que realmente se enfrenten ya al mundo empresarial y le dé el pánico escénico de pasar una entrevista de trabajo. Entonces, previamente sí que lo que hacemos es un aula abierta en el que se abren las puertas del taller para que personas del entorno, ¿vale?, en situación vulnerable también, se acerquen y no digan qué es lo que necesitan. Lo que necesitan es un arreglo de pantalón. Pues las personas que están formando pues se encargará de cogerle lo que pide, de subirle el vuelto, de tomarles medidas, de quedar con ella para que venga a recogerlo, y así no solo ella se siente empoderada porque su trabajo tiene una validez, sino también lo que es el entorno también se siente identificado como que hay algo, es decir, es como reinvertir todo lo que hemos hecho. Quería ser breve, pero como que... Y muy importante también es la coordinación con todos los agentes sociales del territorio. Nosotros hemos estado ubicados el taller en La Remuda, que es un barrio, quien lo conoce, bastante empobrecido, con bastante desempleo, con unas situaciones realmente precarias, ¿vale? Pero sí que el estar allí hemos un poco enriquecido el barrio. Las personas que han estado allí se han sentido protagonistas, que quieren cambiar. Y realmente por eso los resultados que hemos obtenido. Durante todo el proyecto, 25 personas han pasado. De esas 25, 15 han finalizado todo el proyecto, es decir, los 8 meses de duración. 8 meses. De esas 15 personas, hoy por hoy están trabajando 6. 6 personas se han insertado laboralmente. El resto, aunque hayan finalizado el proyecto, Fundación AXI continúa atendiéndolas porque seguimos teniendo otro proyecto. Nosotros, aunque este proyecto sea innovador y dure 8 meses, no significa que paremos a las personas, es decir, que ha finalizado, adiós y muy buena. No, continuamos con ello, con nuestro proceso sobre todo del proyecto de empleo que tienen con nosotros. Muy importante. De las 6 personas, no todas empezaron a trabajar en costura, en talleres textiles, sino en otras profesiones. Y luego, ya esto sí me lo voy a saltar porque creo que han hablado bastante y porque sí que a última hora hemos metido un vídeo de un testimonio de una de las mujeres que han pasado por el taller y que después de más de 5 años, creo que hasta de 10 años sin trabajar, por fin han conseguido un trabajo, y me parecía más ilustrador que realmente escucharan las palabras de ella, ¿vale? El resto de la ponencia un poco era cómo hemos, dentro de lo que era el plan PLL, si lo he dicho bien, cómo nosotros hemos hecho acciones de cada una de las líneas, ¿vale? Por ejemplo, en la línea 1, que era todo el tema de emprendimiento, pues todo el tema de intermediación empresarial para nosotros es fundamental, porque sin el empresario no conseguimos empleo y tenemos que ir de la mano. Y tenemos que saber realmente qué es lo que necesita para poder, teniendo en cuenta que la población que nosotros atendemos son poblaciones bastante necesitadas, no tienen, yo creo que el porcentaje que tenían el graduado de secundaria era muy, muy bajo, porque estábamos hablando de mujeres
que con cargas familiares, que llevaban sin estudiar muchísimo tiempo, que estaban no veían salida y que hoy por hoy todas ellas, unas trabajando y otras pues en otro proceso pues de formándose, porque también nosotros formamos, han conseguido salir. Creo que es un granito de arena que creo que se puede replicar. Y estos son los aspectos nada más. Y ahora sí me dicen dónde está el vídeo. Les voy a poner el vídeo y muchas gracias. Espero no haber sido muy... Pone testimonio. El testimonio. Muchas gracias. Angie, me gustaría que me contaras un poco cuál ha sido tu experiencia en el proyecto Enhebrando por el Empleo. Para mí fue una fase en mi vida bastante positiva, porque yo partía de una base cero, no sabía nada de costura, nada. Y poco a poco la verdad es que fui cogiendo el gustito, empecé a hacer creaciones y me encantó. La verdad es que fue una experiencia maravillosa en mi vida y una experiencia que estaba necesitando, porque me había quedado en el paro, me había separado, tenía muchos problemas y esto pues me ayudó a superar esa fase oscura que estaba pasando, por la que estaba pasando yo. Muy bien, entonces entiendo que además de ese crecimiento a la hora de formarte, porque si no me equivoco también hiciste prácticas, que ahora también quiero que me cuentes un poquito, personalmente también te sirvió. Sí, me sirvió bastante porque, como comentaba, estaba en una fase ahí oscura y poco a poco, gracias a las sesiones, a nuestras charlas, al curso, estaba centrada en eso y no pensaba en otra cosa. Y me hicieron ver cosas que yo no veía y estaba ahí al alcance de mi mano y pude un poco desarrollar esas partes que yo desconocía en mí misma. Muy bien. A la hora de coser, sé que empezaste, además me acuerdo, sin saber, pero gracias a ese acompañamiento con la superdocente de ustedes, sé que llegaste a ir a prácticas. ¿Qué tal fue esa experiencia en tus prácticas? Pues me encantó, de hecho, lo echo de menos. Hay veces que a lo mejor, estando en el taller, lo típico, los talleres ponen un poco de música a fondo y tal. Me acuerdo sobre todo la de Alejandro Sánchez todos los días. La deja. Y cada vez que escucho esa canción, yo me pienso que estoy en ese taller. Qué bonito. Y la verdad es que las chicas eran fantásticas. Yo tengo que llamarla. Y súper positivo, la verdad es que sí. Me gustó mucho. Actualmente sé que estás trabajando. Sí. Felicidades, aunque no sea dentro de la profesión de la rama textil, pero sé que estás trabajando. Me gustaría preguntarte o que pensaras si te ha ayudado también a la hora de enfrentarte otra vez a esa búsqueda de trabajo y demás, el haber realizado el curso. Sí me ha ayudado porque cuando iba a la hora de la entrevista, pues no iba nada nerviosa, tenía más o menos claro lo que quería expresar de mí misma y creo que eso lo reflejé. Lo reflejé porque me llamaron de 2 sitios y de los 2 sitios me querían. Y tuve que elegir, obviamente. Y la verdad es que me encuentro bien ahora mismo donde estoy, tengo unos compañeros fantásticos y creo que ha sido algo muy positivo. Pues muchas gracias, Angie. De nada. Y yo por mi parte nada más, ¿vale? Que espero que le haya gustado. Muy bien, Esther. Angie es una de esas 6 personas de las 25 que consiguieron integrarse, ¿no? Exactamente, sí. Ha sido un gran éxito porque, como ella decía, hacía tiempo que no trabajaba y sobre todo estaba en un momento oscuro de su vida y que ha visto la luz. Eduardo, te escuchamos.
Muchas gracias. No tengo presentación, pero prefiero de pie. Vale, Muy bien. perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias al área de empleo del Cabildo por invitarnos y estar aquí. Yo creo que todas las entidades que estamos aquí, una fotografía de la apuesta que ha hecho la Consejería de Empleo por apostar en la sociedad civil, por organizaciones que estamos trabajando en temas del ámbito del empleo, pues un poquito cómo coordinarnos e intentar pues, hacer acciones conjuntas, ¿no? Bueno, yo les iba a contar dos iniciativas que hemos hecho con el Cabildo en el área de empleo dentro de la estrategia del plan. El primero lo comentó antes el consejero, que son los incentivos a la contratación. Bueno, este proyecto ya llevamos 2 anualidades, 2 programas. En la primera estamos hablando de un importe de 3,5 millones de euros y en el segundo cerca de 2,5 millones de euros. Quizá comentaros algunos ingredientes de por qué nació un poco la propuesta de la Fundación de participar en este programa. Efectivamente, los antecedentes no eran muy buenos, es decir, las apuestas de la Administración a la hora de dar incentivos a la contratación, sus resultados no habían sido muy buenos. Es decir, habían fondos, pero no se ejecutaban. No participaba la empresa, no le interesaba el incentivo, ¿no? Quizá estudiando un poquito el motivo, por sintetizarlo, habían 2 causas principales. La primera cuestión, oye, era un proceso muy engorroso. Era un proceso muy engorroso y pedir un incentivo era, vamos, tardabas meses y se complicaba mucho. Por tanto, para eso, pues, no se metía en esta película. Y después que quizá quien participaba realmente eran empresas con departamentos de recursos humanos, con cierto músculo, pero quizá las pymes, las pequeñas empresas, no tenían la capacidad, ni el tiempo, ni la dedicación para poder apostar por este tipo de programas. Por tanto, al final queda un poco en desuso. Claro, para nosotros fue un reto el intentar desarrollar este programa, insisto, en una primera edición, prueba piloto de 3 millones de euros. Bueno, al final, quizá por decirles algunas claves, lo primero fue patear mucho a la calle, es decir, contactar con muchas pymes, micropymes, asesorías laborales, explicando la bondad del programa. Y la segunda, un poquito, es el sistema de petición. Es decir, es a través de una plataforma tecnológica que hemos desarrollado nosotros, en la cual la empresa todo el trámite lo hace online. Tiene un área privada, va volcando la documentación que se le va pidiendo y los técnicos nuestros a la vez van un poquito dándole el feedback sobre la documentación, si es correcta o no es correcta. De tal manera que al final la empresa vea un poquito cómo su expediente va caminando, ¿no? Fíjense que en esta primera convocatoria hubieron 49.000 documentos. Había 0 papeles. Todo el sistema fue en plataforma online y fue tan transparente que el sistema tenía la posibilidad de que los técnicos del Cabildo en cualquier momento pudieran ver cómo iba cada expediente. Es decir, entraban en una solicitud y iban cómo se desarrollaba todo el expediente y toda la documentación. Por tanto, a la empresa le resultaba bastante cómoda el acceder a incentivos y después los tiempos. Desde que una empresa cumplía con el incentivo hasta que tenía el ingreso no tardaba más de un mes. Es decir, esta corte, pues, al final, lo que originaba era, pues, quizá un aprovechamiento más intenso por parte de las empresas y sobre todo el ver que si hay una respuesta tan rápida, pues oye, pido un segundo incentivo o un tercer incentivo, ¿no? Algunos datos de la primera convocatoria de incentivos. Bueno, se presentaron propuestas por 4.400.000 euros. Al final, como les dije, había un presupuesto de 3 millones, el Cabildo amplió la partida a cerca de 3.400.000 euros y fueron cerca de 1.200 solicitudes. Al final se tramitaron, o sea, se consiguieron 800 y pico incentivos a la contratación. O sea, se formalizaron 872 contratos, concretamente. Decirles que en estos contratos un 45% eran contratos indefinidos y un 70% a tiempo completo. En cuanto a la mujer, había un 51% de beneficiarias mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, realmente el objetivo del programa estaba cumpliendo con los indicadores que nos han establecido en cuanto a favorecer a los colectivos más desfavorecidos y, sobre todo, en cuanto a la calidad del contrato. Pero quizá esa fotografía para nosotros es una fotografía inicial. Aquí se habla de empleo e impacto social. Quizá lo que queremos nosotros es analizar a medio plazo cuál ha sido realmente el impacto de este programa. Es decir, esas contrataciones, cuáles realmente se han mantenido o se han consolidado en el mercado laboral, ¿no? Y después el segundo programa, bueno, este incentivo a la contratación, estamos en la segunda edición y habrá próximamente una tercera edición de incentivo a la contratación. Fíjense que en el segundo programa, otra vez, había un poquito menos de fondos, pero otra vez volvieron a tener cerca de 1.400 solicitudes. Y las empresas que participan son en torno a las 500 empresas. La mayoría son pymes o micropymes, las que han pedido los incentivos a la contratación. Pero quizá lo hecho más destacable un poquito es la consolidación de estas microempresas a participar en esta fórmula de incentivos a la contratación. Insisto, el ejecutar en 6 meses que tenemos de plazo cerca de 3 millones de euros de incentivos a la contratación, estamos hablando de cantidades que varían entre los 1.500 y los 9.000 euros en caso máximo.
pues realmente ha sido bastante complejo, y quizá también agradecer a los técnicos del Cabildo que la verdad que han colaborado muchísimo y la verdad que nos han facilitado el trabajo, ¿no? Y la segunda propuesta que nosotros hemos planteado con el Cabildo, aparte de los incentivos a la contratación, y aquí sí que me marco yo en el colectivo en el que nosotros trabajamos más intensamente, que es la educación superior. Nosotros, como Fundación Universitaria Las Palmas, pues nuestro colectivo está centrado principalmente en formación profesional, ciclo superior y universitario. En este sentido, nosotros tenemos un portal de empleo de hace años, y por darles un dato, el año pasado se presentaron 1.500 ofertas, tenemos cerca de 4.000 empresas y cerca de 22.000 currículum. Es decir, hay bastante movimiento en el portal de empleo. Pues nosotros lo que hemos creado un sistema, está hoy muy de moda el concepto de inteligencia artificial, pero es así, un sistema que a través de algoritmos detecta cuáles son las competencias más demandadas en las ofertas de empleo por parte de las empresas. Si no hacemos una prospección, sino lo que hacemos es analizar in situ, a medida que se van colgando ofertas por parte de las empresas, oye, busco un ingeniero, busco un FP, van planteando ellos en su redacción, el sistema va leyendo y va estratificando y va determinando cuáles son las competencias más demandadas. Y nosotros nuestra propuesta es, oye, trasladar esas necesidades formativas, esas competencias no formales, intentar dar una solución, ¿no? Evidentemente, ustedes me dirán, ¿y cuáles son las competencias más demandadas, esas competencias no formales? Pues evidentemente muchas son conocidas, por ejemplo las idiomáticas son nucleares, ¿no? Pero detectamos una línea en la cual empezamos a percibir ciertos movimientos, cierto crecimiento, y sobre todo que en otros ámbitos territoriales ya estaban mucho más desarrollados, y son las competencias que están vinculadas a la economía digital, ¿no? Y no estoy hablando del sector de telecomunicaciones e informática, sino a todos los sectores profesionales. O sea, agentes de derecho, empresariales, es decir, de cualquier ámbito, el movimiento que se está produciendo en cuanto a sus habilidades y sus competencias digitales están cambiando de una manera drástica, ¿no? Y ahí establecimos un proyecto, planteamos un proyecto al Cabildo, que es desarrollar esas competencias digitales y formar a gente, principalmente de educación superior, en este ámbito. Y el modelo por el que apostamos es uno que ha habilitado la Comisión Europea, que se llama DICOM, Digital Competence, que es un marco en el cual establece cuáles son las competencias digitales que tienen que tener los ciudadanos para desarrollarse y mejorar su empleabilidad. Bueno, pues ese es otro proyecto que hicimos, participaron 300 jóvenes y ya está terminando ahora la primera edición. Y sobre todo lo que hemos detectado, que el sector, las empresas, hay una demanda fuerte por parte de las empresas a la hora de desarrollar estas competencias. Y como formación de sus trabajadores están apostando mucho por este tipo de competencias en las cuales nosotros nos hemos alineado. Y por ser bastante sintético, estos han sido quizás los dos proyectos más destacados que hemos hecho con el área de empleo. Y cierto que me gustaría recalcar una cuestión. Nosotros como fundación, o yo como gerente que llevo ya unos cuantos años, sí que tengo que destacar, y no porque esté el consejo delante, sí hay que destacar dos cuestiones. Primero, ahora mismo hay una propuesta de actividad por parte del Cabildo. Muchos años no hubo nada, hay una propuesta de actividad. Y segundo, insisto, su propuesta por hacer partícipe a la sociedad civil, a la universidad a través de un plan estratégico, a todas estas entidades del tercer sector. Es decir, que el reto del empleo al final no sea un reto del sector público, sino un reto del conjunto de la sociedad, ¿no? Y muchas gracias. Bueno, Sergio, que Foresta no solo se preocupa por nuestra masa forestal, sino también por oxigenar ese mercado laboral, ¿no? Sí. Quería que abundaras tú en ello. Vale, pues voy a hacerles una presentación, intentaré ser breve. Antes que nada, muchas gracias al Cabildo de Gran Canaria por haber contado con Foresta, una entidad que tiene 20 años de vida, es una entidad privada, 100% privada, pero que a priori no sabríamos cómo, a lo mejor puede parecer que no encaja, porque dedicándonos al sector ambiental, ¿cómo encaja en el empleo? Pues la explicación es muy sencilla. En el año 2009, tras una crisis ambiental bastante grave, como fue el incendio de Gran Canaria, que quemó la mitad de la isla a nivel forestal, Foresta se plantea dos escenarios. Un escenario donde vemos que a nivel ambiental hay un problema gravísimo con nuestro patrimonio natural, que es excepcional y que está muy amenazado. Vemos que no hay un mercado laboral local, no hay una dinamización del mercado laboral local en este sector, en el sector forestal. Y por otro lado nos encontramos un escenario en el que vemos que hay una gran tasa de desempleo. Ya lo hemos venido hablando durante toda la jornada, llegó al 30%, veíamos que había potencial humano y que había una necesidad para el territorio. Entonces, Foresta empieza a replantear su línea estratégica
y llega a una solución. Esa solución es la del empleo verde, en la cual nosotros lo que intentamos es dinamizar proyectos en la que se combinen esos dos escenarios, consiguiendo fondos para poder ejecutar. Pues en el año 2017 se nos presenta una herramienta muy valiosa que es el PIEDEL. El PIEDEL es un proyecto que encaja perfectamente, va casando con todos los objetivos que la Fundación Foresta había ido marcando, y no solo con los que la Fundación Foresta marcaba, sino que encima es mucho más completo, obviamente. Entonces, pues, a partir de ahí, lanzamos un proyecto, y es el proyecto que les quería presentar, el proyecto Emplea Verde Gran Canaria. Bueno, el proyecto Emplea Verde Gran Canaria ha sido financiado en el año 2018 con 565.000 euros por parte de la Consejería de Empleo y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria y de la Consejería de la Comunidad Autónoma. Lo que hacemos, reforestar, restaurar el patrimonio natural de Canarias. Pero ¿cómo lo hacemos? Se consigue a través de una subvención nominada en la cual nos fijamos en un marco ejecutivo que es el PIEDEL, el que nos va a guiar las líneas estratégicas de trabajo. Concretamente, aunque encajamos en varios ejes, como veremos ahora, el eje que mejor se ajusta es el eje 2, el de oportunidades de empleo. Y a través del FEDECAN, del eje 1 de empleabilidad, de incentivos a la contratación con dificultad de empleabilidad. La financiación ya la hemos visto y la duración del proyecto es de 6 meses, empezó en agosto del año pasado y acaba de terminar la semana pasada. Este proyecto, el proyecto Emplea Verde, como les decía, encaja en el eje 2 de oportunidades de empleo. Es un proyecto orientado no solo al empleo, sino también a la formación. Por eso también encajaría en el eje 3, en el eje 4 y en el eje 6 de igualdad de oportunidades a la mujer. Es un proyecto que va tocando distintos aspectos en el empleo y que potencia no solo el empleo, sino la formación y también la prospección para garantizar la reinserción o la inserción laboral de personas que eran parados de larga duración o que pertenecían a los colectivos que hemos ido viendo durante toda la mañana, de difícil empleabilidad, y los hemos, ahora acaba de terminar el proyecto y ahora empieza la parte de reinserción en la sociedad, intentar que el mayor porcentaje de esas personas que han pasado por este proyecto, que se han cualificado en este proyecto, puedan seguir trabajando en el sector. Dentro del eje pues hay distintas acciones, acuerdos de contratación con terceras empresas, lo que acabamos de hablar, implantación de iniciativas de empleo. Las personas que pasaron por este proyecto no solo trabajaban y tenían una remuneración por trabajar, sino que además dentro del periodo de trabajo eran formadas con cursos muy específicos, cursos que los orientaban al sector, expresamente cursos que en la calle son difíciles de encontrar, pero que son completamente necesarios para darles la cualificación que requiere el empleo verde. El proyecto fue dirigido a 48 personas que cumplían los requisitos que hemos venido diciendo, menores de 30 años, mayores de 45, mujeres, personas con diversidad funcional, personas con larga duración en paro. Y dentro de esa plantilla, de esos 48 personas, el 75% de las plazas iban destinadas a personas que no tenían ninguna cualificación, ningún estudio, no venían de otros sectores, todo lo que hemos estado hablando durante la mañana, y que iban a ocupar, por supuesto, íbamos a intentar con la plaza de peón forestal introducirlos en el mundo forestal y empezar a darles cualificación para que no quedaran estancados como peones forestales, sino que a partir de ahí tuvieran la oportunidad de ir creciendo profesionalmente con los cursos que se estaban dando. Y el otro 25% obligatoriamente tenía que ser personas con algún tipo de cualificación, porque obviamente los capataces tienen que saber manejar gente, los motoserristas tienen que saber manejar maquinaria, la ingeniera pues tiene que tener una titulación para poder dirigir el proyecto, el administrativo para poder gestionarlo. El proyecto, como les decía, es un proyecto de empleo y formación que llevaba a cabo, aparte del empleo, 12 cursos muy variados. Cursos básicos como prevención de riesgos laborales en el mundo forestal, cursos técnicos, motosierra, trabajo en altura, o sea, subirse a un árbol de 12 metros, trabajo en taludes, vivero, diversos cursos muy técnicos,
muy precisos de la cuestión forestal. Tenía unas acciones de orientación laboral, había cursos de liderazgo, había cursos de competencias profesionales y sociales, había entrevistas personales para orientación de los candidatos, de los trabajadores del proyecto. Hubo también, se me pasó, hubo también preparación para entrevistas personales para la preparación de cara al mercado, saber en qué ámbito ellos destacaban para intentar reorientarlos en la mejor. Había personas que obviamente no iban a poder seguir trabajando porque no tenían las cualificaciones para poder trabajar en ese sector, pero no los abandonábamos, sino que les intentamos reorientar para que aprovecharan sus potencialidades y supieran salir en el mercado, supieran cubrir el mercado laboral. Acciones de prospección, se visitaron a 10 empresas, se ha pactado con esas empresas que las ofertas de trabajo que vayan saliendo pues cuenten con el listado que nosotros tenemos de trabajadores, los hemos valorado, les hemos, ya no solo a nivel social sino a nivel profesional, les hemos dado una valoración y la hemos puesto a disposición del mercado laboral existente para que ellos tiren de esos profesionales porque realmente están bastante cualificados. Y después las acciones de difusión para dar a conocer el proyecto y para que las distintas empresas, la sociedad en general, sepa lo que se está haciendo y vean el aprovechamiento que este proyecto puede tener. En esta foto, en la foto de la izquierda, vemos a una persona, una mujer, 45 años, había abandonado por temas familiares, por crianza de hijos, había terminado, había abandonado sus estudios, su formación, su trabajo, no llevaba mucho tiempo dedicándose a la familia, que es un gran trabajo, por supuesto, pero ella tenía ya ganas de dar un cambio y tal fue el cambio que ahora esta persona es capaz de subirse a árboles de 12 metros por sus propios medios para hacer podas en altura. Las actividades que hemos realizado durante este proyecto, pues actividades de prevención, formación, reconocimientos médicos, equipaciones, trabajos forestales de distintos tipos, de limpieza, de saber tirar un árbol, apeos, lo que se llama el apeo de árboles, trabajos de riego, de mantenimiento, de repoblaciones forestales, eliminación de especies invasoras, todo tipo de trabajos forestales están realmente cualificados, que ya quisiera yo cuando entré en Foresta haberme encontrado este tipo de personal en la calle para poder acometer los proyectos. Y formación especializada, cursos muy técnicos que no se suelen dar por fuera, que son difíciles de encontrar. En cuanto a los indicadores, para ir finalizando, los indicadores que seguimos para ver el proyecto, pues trabajadores que superaron la formación, pues el 96%. Dos trabajadores son los que no superaron la formación, uno porque estaba de baja y no pudo realizar los cursos y otro porque no superó uno de los cursos en concreto, ¿vale? Que le hemos dado la oportunidad de volver a hacerlo, pero de momento los números son estos. Otro de los indicadores que utilizamos, las hectáreas tratadas. Se plantaron 21 hectáreas, 42 campos de fútbol y se trataron a nivel de limpieza 25 hectáreas, 50 campos de fútbol. En 6 meses, con toda la formación que recibían, aún así fueron capaces de realizar estos objetivos y conseguir estos objetivos. En total plantaron 10.000 árboles en estos 6 meses. Los cursos no eran meramente técnicos de aprender a manejar una motosierra, te doy el curso de motosierra, aprendes y ya está, y ya no lo vas a volver a utilizar, sino que ellos son capaces conocen la mecánica, saben desmontar, montar, saben cómo funciona la máquina, por qué no funciona, saben afilar las cadenas, y así con todos los cursos. Cursos de taludes, una compañera haciendo trabajos con todos los medios necesarios y de seguridad para poder trabajar en taludes, son cursos especializados. Y otro de los indicadores, pues al final es lo que pretendíamos, el alcanzar rendimientos profesionales, el conseguir que las personas que pasaran por este proyecto estuvieran totalmente cualificadas para incorporarse a cualquier empresa del sector en cualquier momento, ¿vale? Y esperemos que así sea. Por último, ya para terminar, 3 fotofrases de 3 experiencias de 3 personas diferentes en el proyecto. Una persona que venía de otro sector, que pensaba que no iba a volver a trabajar y
y después del paso por Foresta, pues cambió esa expectativa. Una persona con diversidad funcional que al principio pensaba que sí, que él tenía mucho empeño en salir, pero no sabía si iba a conseguir sus objetivos y acabó tirando árboles eucaliptos de varios metros de altura con su motosierra. Y el empoderamiento de la mujer, el saber que en un sector profesional que siempre tradicionalmente ha sido masculino, se ve capaz de realizar ese trabajo a nivel profesional con total garantía y con rendimientos iguales o mejores que sus compañeros de profesión. Y nada más, con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, vamos. Blas, cuando te presentábamos antes decíamos un viejo conocido y también... Ya te oí. Un viejo conocido, digo, bueno. No tiene nada que ver con la edad, ¿eh? No, Pero arréglalo. también la Fundación de la Caja de Canarias es una vieja conocida que ha hecho mucho por los habitantes de la isla de Gran Canaria y por Canarias en general. Quería que abundaras en alguno de los proyectos en los que están trabajando ustedes. Vale, muy bien. Gracias. Te lo agradezco. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, consejeros Gilberto, por habernos invitado a participar en este evento que creo que tiene mucha importancia, y muchas gracias por elegir nuestra casa, la sede de la Fundación La Caja de Canarias, la Caja Canaria, que como saben ustedes es el SICA, donde estamos hoy. Ni un minuto en involucrarse en estas materias, empezamos a hacer trabajos relacionados con el mundo del empleo como elemento clave, variable fundamental, lo estaban comentando antes en el debate anterior, los contertulios, pues principal problema que tenemos en esta sociedad, no solo en cantidad, me ha encantado lo que han estado hablando, no solo en cantidad, sino en calidad. En fin, eso daría para mucho, ¿no? Y ahí empezamos haciendo varios trabajos, y uno fue hacer lo que llamamos el MAP Norte, que fue un estudio financiado en su día, en el año 16, por el Servicio Canario de Empleo, para ver las oportunidades que podían desarrollarse de empleo en el norte de Gran Canaria. Elegimos el norte como una de las zonas, pues digamos, con mayor depresión, menos expectativas de crecimiento. Siempre hablamos de la capital, del sureste y del sur, y digamos ese norte siempre queda un poco a un lado de lo que son los grandes proyectos estratégicos, etcétera, de la isla. Y terminamos ese estudio. La vocación de ese estudio no era ser un estudio más de los que luego terminamos colocándolo en una estantería, sino que pretendíamos, a partir de las conclusiones del mismo, empezar a desarrollar programas, acciones que pudieran dar lugar al fruto que no es otro que intentar conseguir insertar al mayor número de personas posible. Y a nosotros, pues evidentemente nos vino como anillo al dedo cuando vimos que el Cabildo de Gran Canaria impulsaba un programa tan importante como el PIEDE, porque evidentemente encajaba claramente con lo que eran las pretensiones que pretendíamos promover. Y del PIEDE nace pues, una iniciativa que al final hemos llamado Ecoinnova. ¿Qué es Ecoinnova? Ecoinnova es un proyecto que se pretende desarrollar, se está todavía ejecutando, en 13 meses y finaliza en junio de este año. En definitiva, su objetivo es fomentar el autoempleo, la emprendeduría, a través de un vivero de empresas que desarrolla fundamentalmente actividades en el sector agrario y agroalimentario. Los beneficiarios son 25 personas, el perfil es desempleados u ocupados, con formación en el sector agrario o el alimentario, o personas que tengan experiencia laboral en los mismos, o incluso personas que tengan iniciativas, todas ellas en cualquier caso, con intención de crear alguna empresa en esta materia. Procedimos a hacer una convocatoria pública, informativa, divulgativa, para seleccionar a estas 25 personas. Los dos centros de desarrollo de las actividades están ubicados, uno en Guía y otro en Telde, en las fincas del Soleto y el Viso, y esa convocatoria en la que participaron agentes institucionales, los ayuntamientos, el Servicio Canario de Empleo, los centros de formación, las organizaciones empresariales, pues nada, hicimos la selección pertinente y pusimos en marcha el proyecto, cuyo inicio
comienza con una serie de acciones que tienen que ver con la formación en 3 campos. Formación en materia de nutrición y dietética, esa formación la dimos en el centro de guía de la Universidad Fernando Pessoa. Luego una formación específica en materia de agricultura y agroalimentaria y una formación en materia de emprendeduría. Ese proceso de formación ya culminó en diciembre pasado y ahora estamos desarrollando el resto de las acciones. El resto de las acciones abarcan distintos campos. Abarcan un campo que tiene que ver con la orientación y el asesoramiento, por lo tanto ahí lo que tenemos es toda una asistencia técnica y de coaching y mentoring que comentaba antes también los ponentes, con cada uno de los proyectos que tienen estos emprendedores. Tenemos otra acción que tiene que ver con la búsqueda y orientación de la inserción profesional, tanto si al final conseguimos que tengan proyectos empresariales viables o si no, para que sean capaces de colocarse por cuenta ajena. Y en los 2 centros que he comentado, tanto en Guía como en Telde, pues se adquiere la forma, el vivero de empresas adquiere la forma de una incubadora de ideas, donde ahí pues se va haciendo de manera simultánea, los participantes van presentando proyectos que van madurando, hacen prácticas reales en las empresas y al final se analiza la viabilidad de cada uno de los proyectos que se van ejecutando. Obviamente en este momento estamos ya en un proceso más avanzado en lo que es el análisis de los proyectos que le vamos pidiendo a cada uno de los participantes, de tal manera que tenemos conjuntamente pues, con el Cabildo de Gran Canaria y Asaja y la propia Fundación La Caja, tenemos un comité evaluador, un tribunal, que ya está analizando los proyectos y los planes de negocio que cada uno de los participantes va presentando. Y de hecho, incluso a pesar de no haber terminado todavía el proceso, y hay algunos que tienen tal grado de madurez que ya los tenemos preseleccionados para continuar con los mismos. ¿Y por qué digo esto de continuar si acabamos el 30 de junio, perdón? Porque no queremos que aquellos proyectos que tengan viabilidad desde el punto de vista empresarial, otra cosa es las personas que consigamos colocar por cuenta ajena, queden simplemente en eso. Han presentado el plan de negocios, tienen un proyecto empresarial que incluso un tribunal de alta cualificación ha visto como viable, pero como saben todos ustedes, ahí fuera hay bastante frío a la hora de empezar a poner un proyecto empresarial en marcha. No es nada fácil, y menos en una materia como esta, donde saben que tiene que haber un cierto decalaje desde que se roturan tierras, se cultivan, etcétera, más allá de que hayan algunos que otros cultivos que pueden salir más o menos rápido, pero aquellos que tienen un valor añadido más alto requieren bastante tiempo. Por lo tanto, tiempo, espaldas anchas financieras, etcétera. De ahí que hemos acordado con la Consejería de Empleo y con la Consejería de Agricultura del Cabildo que a partir del 30 de junio, y tanto con el banco de tierras que tiene el Cabildo como algunas de las fincas que tenemos desde la Fundación, van a ser puestas a disposición de estas personas para que puedan desarrollar los proyectos empresariales. Y por lo tanto vamos a seguir tutelándolo y siguiéndolo en lo que es nada más y nada menos la parte normalmente más difícil, ¿no? Que es hacerse un hueco en el mercado. Y lo vamos a continuar también asesorando. Hemos contactado ya incluso con cooperativas porque en algunas de las materias es mucho más fácil cooperarse y así pues es fácil entenderlo. Ahorramos economías de escala, tienen los canales de comercialización ya establecidos que no instalarse uno por su cuenta con tal o cual cultivo. De ahí que, como ven, esto no es una expectativa ni una perspectiva de realizar un proyecto ahora de X meses, sino lo que queremos es darle continuidad. Como continuidad queremos seguir dándole en esta casa a todos los programas, no solo de empleo, también de formación. Están ustedes sentados, y eso no existía hasta hace 2 años, probablemente en el mayor centro de formación audiovisual de Canarias, en nuestro propio teatro, y tenemos las aulas llenas ahora mismo de alumnos dando cursos de formación audiovisual, actividad que, como saben, es una de las priorizadas en la reciente reforma de nuestro régimen económico y fiscal. Termino, para que pregunten lo que quieran, porque a grosso modo este es el programa. Sí que me gustaría decirles un tema que me parece muy, muy importante de esta iniciativa
y que hay que felicitar, no porque sea amigo, que lo es, y de sobra conocido, al consejero del Cabildo, que es que en esta iniciativa se conjuga probablemente una de las cosas de lo mejor de nuestra sociedad, que es que han participado prácticamente de una manera u otra, desde el origen, con el MAM Norte, etcétera, todas las instituciones a todas las escalas, los 3 niveles de administración, regional en un origen, ahora el Cabildo de Gran Canaria, con 2 consejerías, la de empleo, y ahora se incorpora, también ha estado desde el minuto 1 apoyando, faltaría más, la de agricultura y las corporaciones locales, los municipios donde desarrollamos las actividades, los ayuntamientos. Pero por si fuera poco, hemos tenido una participación privada importante, obviamente nuestra propia fundación, pero ahí hemos tenido a la Universidad Fernando Pessoa participando de una manera muy activa en la parte formativa que les comentaba anteriormente, a la propia Asaja, y por lo tanto, y además, y me olvidaba, no nos debemos olvidar, a Bankia. Bankia, a pesar de no tener relación directa con nosotros, sí tiene un vínculo de, a través de nuestra fundación, vehiculizar parte de su responsabilidad social corporativa. Y en todos estos proyectos, Bankia participa con recursos financieros. Como ustedes comprenderán, no se les esconde la importancia de que a estos emprendedores, cuando inicien su actividad, uno de los elementos también que van a necesitar, pues es un cierto arrope financiero. Y ahí vamos a contar pues con Bankia para que apoye, en la medida de lo posible, pues las iniciativas que se presentan. Hablábamos de emprendeduría y buenas prácticas. Yo creo que esto de que, y más en los tiempos que corren, donde echamos tan en falta el diálogo, no solo institucional, sino hasta a veces personal, y la colaboración absoluta entre sector público, sector privado, este es un buen ejemplo de buenas prácticas y de buen hacer. Y pues nada, felicidades, Gilberto. Gracias. El sector del metal también contribuye a esa empleabilidad en la isla de Gran Canaria. Víctor, abunda tú en el tema. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, consejero, por invitarme a estas jornadas. Muchas gracias a ustedes por esperar esta última ponencia. Eso quiere decir que están comprometidos seriamente por el empleo en Gran Canaria. Y bueno, voy a hacerle una breve introducción de lo que es FEMEPA, ¿no? FEMEPA es la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas, pero aglutina a 27 asociaciones empresariales, son asociaciones industriales. Realmente atendemos a 1.600 empresas asociadas, pero nos dirigimos a 5.000. Hay 20.000 trabajadores en esas 1.600 empresas, pero nos dirigimos a 50.000 trabajadores en la provincia. Actualmente en FEMEPA hay 150 empleados, de los cuales 110 de ellos se dedican al área de formación y empleo. Y esa palabra tan amplia, el metal, ¿qué es el metal? ¿No? Pues el metal son principalmente las asociaciones de importadores de vehículos, los talleres reparadores de vehículos, los comerciales de vehículos, la Asociación de Reparaciones Navales, la Asociación de Instaladores Eléctricos, de Telecomunicaciones, de Energías de Renovables, de Fontanería, de Climatización, de Refrigeración Industrial, de máquinas recreativas, o sea, hay sí hasta 27 actividades empresariales diversas. Realmente, ¿por qué FEMEPA desarrolla formación, ¿no? ¿Por qué nosotros llevamos 30 años desarrollando formación y estando siempre de la mano del empleo, ¿no? Porque estos sectores industriales necesitan incorporar de forma permanente profesionales cualificados a través de la formación subvencionada dirigida a desempleados, pero también nuestro fuerte es la formación continua de esos 50.000 trabajadores a los que nos dirigimos y que la revolución tecnológica llega a todos y cada uno de esos sectores con nuevas herramientas, nuevas maquinarias, nuevas normativas que son más sensibles con el medio ambiente. O sea, realmente la formación continua requiere tener de unas instalaciones altamente dotadas con docentes que son profesionales de cada una de las actividades que nosotros desarrollamos y es por ello por lo que tenemos pues quizás el mejor centro de formación en la especialidad en Canarias. Yo les he puesto un pequeño vídeo explicativo para que vean la formación a lo que nosotros nos dirigimos.
y que representa nuestro sector de actividad. Muy bien, tuvimos la suerte de participar en todos los ejes, los 7 ejes del PIEDEL de forma activa, por nuestra experiencia, por nuestra representatividad en estos sectores productivos que representan al 10% del Producto Interior Bruto en la Comunidad Canaria. Y bueno, pues de las conclusiones del PIEDEL pues, nos han ayudado también a hacer una planificación estratégica de la formación que nosotros desarrollamos, ¿no? Pues intentamos de reducir la brecha laboral de género. Pues en muchas de nuestras acciones formativas incorporamos al 50% de mujeres, sobre todo en sectores tan masculinizados como los que nosotros representamos. Un dato muy demoledor es que el 63% de los desempleados apenas tienen estudios primarios y ese es el motivo por el cual nosotros desarrollamos un sinfín de acciones formativas dirigidas a personas sin estudios. Nos caracterizamos por dar formación basadas en competencias profesionales. Escuchamos las necesidades de nuestro empresariado y nuestro equipo docente son profesionales de la especialidad. Llevan más de 20, 25, 30 años trabajando en el sector y que además son profesionales docentes. Aportamos al sector verdaderamente lo que ellos necesitan. Necesitan profesionales cualificados. Y cuando hablamos de profesionales cualificados, hablamos en el lenguaje actual. En el sector de automoción podemos hablar de la carburación, pero hay que ir a la actualidad del momento, a inyección diésel con control electrónico, a motores híbridos, a gas licuado, a motores eléctricos y esa es la razón de que tenemos una tasa de inserción superior al 70%. Este último año hemos impartido pues, más de 131 cursos, nos hemos dirigido casi a 1.900 alumnos y 24.000 horas de formación aproximadamente. La formación de ocupados son muchos más cursos, son cursos más específicos, más cortos, directamente dirigidos a la especialización de cada uno de esos 27 sectores que representamos y sin embargo la formación para desempleados principalmente son certificados de profesionalidad, son cursos más largos y bueno, son menos cantidad de cursos y ese es el motivo por el cual está distribuido de esta manera.
Gracias al PIEDEL, pues hemos tenido un proyecto de asignación directa de 10 meses de duración con 11 cursos. Comenzó en septiembre del 2018, actualmente está en marcha, finaliza en mayo de este año y que comprenden 11 acciones formativas pues que son dirigidos a personas con escaso nivel formativo, personas que están en riesgo de exclusión social, mujeres provenientes de la violencia de género, muchos chicos con medidas judiciales, carcelarios. O sea, atendemos a ese estrato de la sociedad que necesita pues adquirir competencias en diferentes sectores que necesitan incorporar profesionales cualificados. ¿Por qué hemos propuesto estas 11 acciones formativas? Pues que son demandas no atendidas. No hay fontaneros, no hay electricistas, no hay carroceros, no hay instaladores de telecomunicaciones. Y es una realidad que gracias a nuestra agencia de colocación pues detectamos esas demandas no atendidas y nosotros conformamos estas acciones formativas que proponemos. Pues especialistas en pintura y carrocería. Hay mucha gente que sabe trabajar en el sector, pero verdaderos profesionales que conozcan todos los sistemas, todas las nuevas técnicas de pintado, los nuevos productos que son más eficientes, las máquinas de inducción. O sea, realmente el nivel de cualificación de nuestro alumnado es tal que llegan a la empresa y son oficiales de primera y son prácticamente operativos desde el primer día que llegan a la empresa. Hablamos de fontaneros. No hay fontaneros. No hay fontaneros. Realmente la única especialidad actualmente que se imparte de fontanería es un certificado de profesionalidad de nivel 1, que además pues habla de fontanería, de climatización y de calefacción. Pero realmente la especialidad de fontanero es una especialidad que tiene una formación mucho más especializada. Hablamos de agua caliente sanitaria, de energía solar térmica, técnico de mantenimiento de piscina, legionela, calderas, agua caliente, etc. Entonces, pues eso es uno de los motivos por los cuales hemos planteado esto. Almaceneros, operadores de almacén. No hay operadores de almacén cualificados. Sí, reponedores, pero estamos hablando de operadores de almacén. Gente que sepan paletizar, que sepan utilizar toda la maquinaria que se utiliza dentro de un almacén. Las máquinas frontales, las laterales, las retráctiles, las traspales eléctricos, las apiladoras, las recoge pedidos, las plataformas elevadoras, los brazos articulados, trabajos en altura. O sea, un conjunto de competencias que esa persona, en cuanto llega a la empresa, es automáticamente contratada. Hablamos de la soldadura. Tenemos el astillero más importante del Atlántico Medio en la ciudad de Las Palmas. Hay más de 100 plataformas petrolíferas operando en el Golfo de Guinea y nuestro astillero está casi siempre al 100% y necesitan incorporar profesionales cualificados en el mundo de la soldadura y nosotros pues les damos esas competencias que necesitan para que puedan desarrollar la actividad profesional en nuestro astillero. Electricistas profesionales orientados a la instalación de viviendas, instalaciones comerciales. Los ascensoristas, hay 33.000 ascensores censados en Canarias y que el año pasado pues, hay una normativa que les obliga a pasar a una ITV y necesitan profesionales del mantenimiento de los ascensores, que requiere pues, una formación especializada en neumática, en hidráulica, en electrónica. Las energías renovables. Bueno, pues ahora va a haber un repunte muy importante con la nueva ley de autoconsumo. Va a haber una gran demanda a corto plazo de profesionales cualificados en la solar fotovoltaica. Y bueno, mecánico de motos, pues otra de las especialidades con una gran demanda, puesto que cuando se homologó el carnet el A con el B, pues se triplicó el parque móvil de motocicletas y no hay mecánicos de motocicletas y nosotros tenemos, bueno, podemos presumir que tenemos el único lugar en el territorio nacional donde se imparte la especialidad de la reparación de motocicletas. Por otro lado, acabamos de recibir también una subvención en concurrencia competitiva de 5 cursos con 80 alumnos. También pertenece al eje 3 de la línea estratégica 3 de apoyo a la empleabilidad y también está dirigido a personas con escaso nivel formativo. Acaba de comenzar el 15 de febrero hasta el final de junio. Pues también son especialidades de más fontanería, en este caso es un certificado de profesionalidad, redes de fibra óptica. Las grandes compañías de fibra óptica acaban de hacer grandes inversiones de 300, de 500 millones de euros en Canarias y necesitan instaladores de fibra óptica, de telefonía, de redes de datos.
Control de plagas, otro certificado de profesionalidad que es obligatorio para el ser aplicador de plaguicidas y también es un sector donde se necesitan estos profesionales. Y volvemos con la prevención de riesgos laborales, es obligatoria para todas estas profesiones y hemos establecido pues, 2 acciones formativas con un conjunto de PRLs de electricidad y fontanería que le dan la posibilidad a estas personas que ya tienen las competencias poder obtener la tarjeta profesional de la construcción del metal o la tarjeta profesional del metal para poder acceder a obra. Por otro lado, también acabamos de obtener, también en el ámbito del PIEDEL, un programa de orientación laboral dentro del eje 3 de la línea estratégica 3 de apoyo a la empleabilidad, donde atendemos 5 ámbitos de actuación. Ahí vemos que en la zona norte tenemos una oficina en Galdar con itinerancia en guía y atendemos los municipios de Firgas, Moya, Teror, Agaete, Artenara, la aldea de San Nicolás. También tenemos oficina en Las Palmas de Gran Canaria con itinerancia en Santa Brígida atendiendo también a San Mateo. En el ámbito este tenemos oficina en Ingenio con itinerancia en Valsequillo atendiendo también Telde y Agüimes. Y también tenemos oficina en Santa Lucía de Tirajana atendiendo a los municipios de San Bartolomé y Mogán en el ámbito sur. Se me queda en el ámbito centro la oficina en Valle Seco que atiende también el municipio de Tejeda. Tenemos 21 trabajadores que van a estar trabajando durante 6 meses, desde enero hasta junio. Y bueno, tenemos el objetivo de atender a 1.500 usuarios. La orientación profesional para el empleo es fundamental para dinamizar a estos sectores con escaso nivel formativo para realizar tutorías individualizadas, tutorías de grupo, donde además se les contempla una ayuda económica, una beca por asistencia y también se contempla la posibilidad de becas de ayuda al transporte. La orientación profesional, actualmente tenemos 100 orientadores en la provincia de Las Palmas. FEMEPA lleva orientando laboralmente durante más de 25 años porque entendemos que la orientación es fundamental junto con la formación y la intermediación laboral para cerrar el ciclo de la incorporación de personas cualificadas a todos los sectores. La agencia de colocación en FEMEPA es un eje estratégico de nuestra organización. Hay 4.687 personas inscritas. Hemos atendido en el 2018 235 ofertas y hemos incorporado 98 personas al sector. Muchísimas de las ofertas que gestionamos no son atendidas por falta de profesionales cualificados. Todas las promociones que nosotros lanzamos de actividades sectoriales prácticamente se quedan trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que sepan que también somos impulsores del currículum vitae anónimo. Como organización empresarial con el distintivo de igualdad, pudimos participar a través de la Secretaría de Estado de Igualdad para participar en el proyecto piloto del currículum vitae anónimo. Somos la única organización en Canarias que lo ha estado trabajando con el proyecto piloto durante el final del 2017, todo el año del 2018 y el primer trimestre del 2019. Y no es otra cosa que la despersonalización del currículum, pues para garantizar el acceso a esa primera entrevista laboral, pues la eliminación de sesgos inconscientes de mujeres, personas mayores de 45 años, etcétera. O sea, se elimina cualquier dato sensible para que las personas puedan acceder a esas entrevistas laborales y es un currículum basado en competencias profesionales, porque los empresarios solamente quieren personas que tengan esas competencias profesionales. Y ya una vez en la segunda fase, pues ya se produce la selección, tal y como se realiza normalmente. Y nada más, simplemente pues agradecer pues, a Antonia García, a Josefa Martín y a Agustín Sánchez por trabajar mano a mano en el PIEDEL. Para nosotros ha sido una herramienta muy valiosa, es como la Biblia de todos nuestros orientadores y técnicos de empleo, que tenemos como referencia esos yacimientos de empleo que están identificados. Los trabajamos, habíamos trabajado antes, los estamos trabajando y trabajamos en ellos y además animamos a todas las asociaciones que están incorporadas en nuestra federación a que participen también de forma activa. Somos impulsores de la economía azul, verde, economía circular y de todos los sectores productivos que nosotros representamos.
Y poco más, una vez más agradecer al Cabildo por contar con nosotros, por una Gran Canaria mejor. Muchas gracias. Víctor, ¿cuántas profesiones caben en FEMEPA? Parece una muñeca rusa. Vamos sacando profesiones y profesiones. 32 profesiones, exactamente. 32. Quería preguntarte, aquí estamos viendo en esta mesa de debate, en esta segunda mesa, el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Hay fundaciones que trabajan con personas sin cualificación, solamente con educación primaria. Y después hay fundaciones como la Fundación Universitaria de Las Palmas, que representa aquí Eduardo, que sin embargo trabaja con titulados con educación superior. Y sin embargo yo creo que esas personas, tanto provengan, no tienen educación primaria o tengan educación superior, comparten esa frustración de haber visto durante años ese mercado laboral cerrado. Me decía Eduardo antes, una clave para contactar con las pymes, 500 creo que dijo, con pymes y micropymes, corrígeme si me equivoco. En el programa de incentivos, sí. Decías, la clave fue el pateo. Sí, sí. Explícanos, ¿cómo acercarse a una pequeña y mediana empresa? Pues al final lo que hemos aprendido por experiencia, por otros programas, es el patear la calle, es decir, ir a las empresas personalmente. Es decir, teníamos 3 personas dedicadas exclusivamente a visitar las empresas, a explicarles el programa que teníamos en marcha, que íbamos a poner en marcha. Hemos contado sobre todo para el programa de incentivos con muchas asesorías laborales, porque al final mucha pyme gestiona la parte laboral a través de asesorías laborales. Fueron unos aliados nuestros muy importantes. Y al final, por mucha promoción que haga a través de grandes medios, si no haces un micro trabajo, nuestra experiencia ha sido que poco resultado. Vamos. Quizá la clave ha sido... ¿Qué perfil buscaban esas pymes, Eduardo? Mira, realmente ha habido de todo. Es decir, porque, por darte un dato, el 90% no eran cualificados. Es decir, el programa de incentivos era para todos los perfiles, el 90% no eran cualificados. Pero también los incentivos están orientados a personas con mayor problemática a la hora de encontrar empleo, ¿no? Entonces, ha habido quizá un poco de todo. Ha sido una mezcla bastante intensa, ¿no? Y realmente de educación superior ha habido un 10% exclusivamente, ¿no? También un poco es lo que comentaban antes los ponentes. Las bolsas mayores de desempleo están en la gente no cualificada, ¿no? Decía Víctor, atendemos a 1.600 empresas, pero nos dirigimos a 5.000. ¿Qué piden esas empresas? Si pudieras hacer un diagnóstico. Realmente las empresas necesitan personas polivalentes. A veces con solamente la formación en una competencia no es suficiente. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en el sector naval. Hablamos de la soldadura y de sus necesidades, pero es que el soldador le tienes que poner las piezas para soldar, pero necesita que además que sepa soldar con todo tipo de materiales, con acero inoxidable, con aceros al carbono, con cerámica de respaldo, que además sepa utilizar maquinaria, carretillas elevadoras, puente grúa, brazos articulados, que además sepa hablar inglés. Porque en el puerto no English, no work, que incluso pues tenga la tarjeta profesional de la construcción en el metal, la TPM, que tenga formación en trabajo en altura, en espacios confinados, que tenga la homologación americana, la ASME 9 y la europea N287. O sea que esa persona, para ser empleable y que realmente esté, o sea, no sea un fijo discontinuo, pues tiene que tener ese conjunto de competencias. Y eso sucede con todos los sectores, y quizás deberíamos poner los ojos más en itinerarios formativos que den respuesta a la necesidad de cada uno de los sectores que representamos. Lo mismo ocurre con el sector de automoción. Prácticamente el mecánico pues tiene que saber de electrónica, de electricidad, y tener un conjunto de competencias que hagan que mejore la empleabilidad de cada una de las especialidades. Y los empresarios quieren competencia y polivalencia. Sergio, me imagino que en Foresta pasa un poco lo mismo, ¿no? Hablabas antes de apear árboles, de subirte a árboles de 12 metros, o sea, se pide una polivalencia, varias competencias en uno, ¿no? Sí, lo que hemos tratado de ofrecer es que no entren y queden como peones forestales, sino que tengan proyección de futuro. Entonces nosotros trabajamos con 6 categorías profesionales en el proyecto y claro, el poder ascender en esas categorías pues también no te estancas en el trabajo, sino tienes posibilidades, tienes un horizonte de futuro, tienes posibilidades de llegar a ser motociclista, subir de categoría, hacer un trabajo completamente diferente, que es mecanizado,
que requiere una cualificación diferente y que al final pues también son retos personales, que esas personas que por fin consiguen entrar en el mundo laboral también tengan proyección de futuro, que vean que no se para ahí, que tienen un trabajo y que si quieren, si ellos quieren, pueden llegar a incluso a capataces o a capataz general, encargado de capataces, vamos, que ahí hay una progresión en el trabajo. Me ha llamado la atención, tanto por los proyectos de FEMEPA como de Foresta, el hecho de la integración de la mujer. Sin embargo, en el curso de costura de la Fundación Axis solamente se apuntó un hombre, ¿no? Parece que somos más versátiles en ese sentido, ¿no?, las mujeres. Sí, la verdad es que a nivel forestal yo siempre he trabajado como motocerristas, por ejemplo, en esa categoría, siempre he usado a mujeres. En mis cuadrillas siempre ha habido mujeres desde hace muchos años. Yo llevo 15 años al frente de la fundación y desde el primer momento han entrado conmigo en esos proyectos porque yo creo que son bastante capaces. Lo que pasa es que no se atreven, no se han atrevido, y con el paso del tiempo y con estos cursos, pues la verdad es que ves que sí, que de hecho son mucho más responsables, cuidan mejor las máquinas, hay más cariño por lo que hacen. Entonces yo creo que es un sector que tiene que quitarse la etiqueta de masculino y equilibrar. En nuestro proyecto el 48%, no llegamos al 50%, pero el 48% de la plantilla eran mujeres. Y los cargos altos, por ejemplo, la ingeniera era una ingeniera, una mujer. O sea, que puede abarcar todas las categorías. No estoy hablando solo de ciertas categorías en concreto, sino que en las 6 categorías pues puede haber y lo hay y lo estamos potenciando. Blas, tú eres un conocedor de la realidad de Canarias. Yo recuerdo haber ido a ruedas de prensa cuando era becaria, imagínate. Si tuvieras que hacerme un diagnóstico de cómo tú has visto cambiar el mercado laboral en Canarias en los últimos 10 años, ¿qué me dirías? Buena parte lo describieron antes los contertulios, que no solo es el mercado laboral canario, es decir, en general, el elemento más importante que se ha producido después de los años de crisis, antes lo describían bien, ha sido un retroceso claro en lo que es la desigualdad. Y dentro de lo que es la desigualdad, que abarca, es un concepto más amplio, está la calidad del trabajo. Fíjense ustedes un ejemplo fácil, ¿no? Hace muy poco tiempo decíamos, para señalar a alguien que en el mercado laboral era de la cola, era mileurista. Hoy ser mileurista es una aspiración para mucha gente, para muchísimos. Entonces es una reflexión que tenemos que hacernos, ¿no? Y evidentemente la calidad del empleo es uno de los elementos más significativos. El otro, hablaban también, es que la tertulia de antes daba mucho juego, ¿no? Y más cuando uno ha tenido responsabilidades públicas, ¿no? En materia de empleo y todas estas cosas, ¿no? Y actualmente, pues además tengo la suerte, que por ahí andan algunos compañeros, que presido el Consejo Económico y Social de Canarias, ¿no? Y por lo tanto la relación con el mundo empresarial y el sindical es continua, ¿no? Y te vas dando cuenta que el deterioro que hemos ido teniendo en todo lo que es el marco de relaciones laborales es importante. Se ha producido un retroceso que evidentemente, fíjate, se ha puesto el país, más allá de entrar, no quiero hacer ninguna valoración política, pero se ha puesto un debate como que el país se iba a ir poco más o menos que al garete si el salario mínimo interprofesional era 900 euros, ¿no? Tú dices, ¿cuán poco tenemos, no? O sea, con eso no estoy diciendo que esa medida hay que adoptarla ya, mañana, o están equivocados, no. Las realidades siempre son diversas, ¿no? Pero en cualquier caso, hemos tenido todo un proceso que francamente no nos ha dejado, nos va a costar muchísimo volver a estar igual que antes. Canarias encima sigue teniendo una señal de identidad en su mercado laboral, que es que seguimos teniendo un paro estructural brutal. Y comenzaba esta larga disertación diciendo que había otro tema muy interesante que tocaron antes los contertulios, ¿no? Y que debe hacernos reflexionar a todos los que participamos en esto, que es lo siguiente, y es la correlación, el ajuste, señalaba, de la demanda y la oferta entre el mercado laboral y la oferta formativa. Y se da la paradoja que hay subsectores que más o menos lo hacen bien, pero hay un discurso general
que no nos podemos permitir que se haga. Y es que, no, es que la formación no casa, lo comentaba la subdirectora aquí, pero si participan todos en la decisión, Aquí el Consejo General de Empleo y los consejos insulares están representados las distintas partes que configuran el sistema de esto. La administración, una parte, la parte sindical, la parte empresarial, incluso está la parte dentro de la parte empresarial de los centros de formación. Bueno, debemos dejar ya de cortar por lo sano, que no puede seguir este discurso año tras año que la oferta no termina. Pues hagamos algo, ¿no? Pero lo que no podemos seguir con esto. Comentaba él claramente, un subsector de amplísima proyección en nuestro archipiélago y sobre todo en nuestra isla, el subsector de reparaciones navales. Todos hemos visto cómo el frontispicio de nuestra ciudad ha cambiado absolutamente. Ha descrito perfectamente lo que son las necesidades para una determinada actividad, para subirse a una plataforma petrolífera. Es que aunque no vaya a reparar, si no sé inglés, no me dejan subir, por razones de seguridad, solamente. ¿Por qué? Porque todo está en inglés. Y si alguien me va a llamar la atención, porque no puedo pasar por aquí, o no debo hacer tal cosa, se va a dirigir a mí en inglés. Yo soy un peligro. Si no sé inglés, subido a una plataforma. Por decir solamente un elemento que no es un fin, el saber idioma. Es una herramienta más. Bueno, pues en ese subsector tenemos, lo señalaba bien, tenemos el astillero más importante de toda esta parte del Atlántico y además tenemos otro que lo complementa. Y resulta, más todo un subsector de reparaciones navales, de talleres, etcétera, de muy alta cualificación, pero que cada vez la oferta nos exige más. Cuando vemos la oferta que se da desde el ámbito formativo en general, sea la formación profesional reglada o la no reglada, la oferta es muy escasa. O, por ejemplo, el subsector aeronáutico. Nosotros podemos ser un gran hub de lo que es reparaciones, de aeronaves, etcétera, etcétera. Tenemos una compañía, además, propia, aquí, que es el operador regional más importante de Europa. Así de claro, no, esto no es chauvinismo, por los datos en la mano. ¿Y cuánta oferta formativa en reparación, mantenimiento de aeronaves tenemos? Poca. Estamos tardando en ponerlo. Hablamos también de las carrocerías y todas estas cosas, y eso que tenemos algunas empresas punteras en esta isla, en esa materia. A ver, perdón, me he alargado, me hacen una pregunta, perfecto, pero de verdad que tenemos que, yo creo, pasar desde todos los ámbitos, desde el público hasta la parte socioeconómica, a hablar menos, porque diagnósticos hay muchos y muy claros, pasar más a la acción, con un elemento añadido y que es más preocupante, es que tenemos recursos. Así como en otras materias podemos tener pocos recursos, y la crisis ha sido terrible en el mundo sanitario o en otros, en esta materia, en el propio sistema educativo, en términos generales, pero en la materia de formación profesional, ocupacional, tenemos recursos suficientes. Pongámoslo en marcha. Quería trasladarles una pregunta a todos. Hay un par de debates que en los últimos años ha habido en este país, en España. Uno de ellos es si va demasiada gente a la universidad y poca gente a la formación profesional. Es un debate ahí que se entronca posiciones. Hay posiciones muy encontradas. Y también hay un segundo debate que dice estamos haciendo trabajadores y estamos apostando por una educación economicista, de alguna manera exiliando a las humanidades, a la filosofía, a lo que nos hace tener un pensamiento crítico y formarnos como personas. Quería preguntarles cómo lo ven. Yo te respondo directamente y complemento un poco lo que dice Blas. Quizá el problema que radica es que los sistemas formales de educación, su capacidad de adaptación al cambio, le cuesta. Y más cuando los ciclos de competencia van cambiando a una velocidad cada vez más rápida. Es decir, una competencia de hoy o una profesión de hoy entre 3 años ya no existe. Por tanto, el sistema formal lo tiene fastidiado, es decir, tanto la universidad como FP, seguir ese ritmo, complicadísimo. Es verdad que a día de hoy las valoraciones del empresariado generalmente por el producto universitario FP es bastante buena, tiene una buena base, pero quizá hace falta unos complementos y ahí es donde pueden surgir entidades que pueden dotar de esos complementos que sean capaces de adaptarse a esa velocidad de cambio. El sistema formal yo veo muy complicado que sea capaz de responder. Y también, cuidado con escorarnos mucho, porque hace 10 años las matemáticas era como, oye, una titulación que cárense porque es que hay 300 profesores y no hay matriculados, y menos mal que no se tocó.
porque hoy en día matemáticas, hay tortas para entrar en matemáticas y una demanda excesiva por el mercado. Por tanto, quizá habría que moverse en un terreno a medio plazo. Y sobre todo la dualidad FP universitaria, yo no la comparto en absoluto. Y un problema propio nuestro es que yo creo que son complementarios. Es decir, es que en otras latitudes es un sistema complementario. Empieza por AFP y de manera natural pasas a un ciclo, a un grado universitario. Aquí parece que eliges o blanco o negro. Chicos, no. Es decir, hagámoslo. Y yo creo que hay políticas orientadas a hacer una integración del sistema educativo. Empezar por una FP y si quiero más adelante termino con un grado universitario. Por tanto, quizá esa dualidad de FP o universitario, yo creo que debemos de romper un poco esos mitos. Esther, Víctor, Sergio. Yo quisiera aportar un poco, estando de acuerdo con lo que comenta, de que es verdad que es bastante rígido y el cambio es bastante lento. Sí que tenemos que tener en cuenta que hay un sector de la población que no llega ni a FP ni a la universidad, que son realmente la gente que está realmente en exclusión social y que realmente necesita otra forma de llegar para que puedan otra vez acceder realmente a la formación reglada. Estoy hablando de jóvenes que caen del sistema escolar, que con 16, 17 años pues lo echan del colegio, no tiene dónde ir, de 16 a 18 años no hay nada, se quedan 2 años parados, se meten, pues bueno, ven la economía sumergida en el tema de ventas, etcétera, y realmente se pierde, con lo cual yo creo que desde la sociedad debemos buscar ese enlace para que puedan llegar o bien al FP o a la universidad y también que tienen es bastante caro para gente que realmente no tiene y están cobrando a lo mejor 500 euros para subsistir, con lo cual es difícil que las personas que no tienen estén pensando en una formación pues en inglés, etcétera, cuando necesitan principalmente cubrir sus necesidades básicas, que es el comer, principalmente. ¿Te parecen insuficientes los PSPI, los programas de cualificación que están ahí en la frontera para hacer de puente? A ver, yo creo que es algo y es positivo, pero creo que hay muy poco y realmente no se esté dando... a ver, hay que conocer al joven y el joven está pasando por etapas o procesos que hay que trabajar con ellos y que necesita tutoría individualizada para que no se pierda. Entonces, cuando tú metes en una clase a 20 jóvenes en el que no saben que están perdidos y tienen una edad bastante difícil, hay que buscar otros medios para que realmente esos jóvenes vuelvan otra vez a engancharse al sistema escolar, ¿vale? Para que no caigan. Con lo cual, yo creo que es positivo, pero no es suficiente para realmente la realidad que hay del joven excluido en Canarias. Primero, yo pienso que deben escuchar más las necesidades de la empresa y establecer el tamaño de la demanda, porque no todos podemos hacer lo mismo atendiendo a una demanda que es mínima. Ahora mismo hay una necesidad pues, de carpinteros de Ribera y solamente para satisfacer la demanda de necesidad del carpintero de Ribera hace falta una promoción de 15 personas. No hay que montar ningún ciclo formativo ni un grado universitario para satisfacer una demanda que es pequeña. Entonces, debería haber una armonización de todos los sistemas, educación, empleo, universidades, empresarios, empresas, para de alguna forma, de forma conjunta, establecer cuáles son nuestras verdaderas necesidades y establecer el tamaño de la demanda para actuar de una forma coordinada. Actualmente yo creo que no se está produciendo porque yo doy respuesta por nuestro sector demanda profesionales cualificados y nosotros damos una mínima respuesta que es insuficiente y nos gustaría tener voz y voto en el resto de instituciones para que de alguna forma más ordenada pudiésemos dar respuesta a esas necesidades. Y por otro lado, no todo el mundo tiene capacidad o condiciones de poder llegar a la enseñanza reglada. No los podemos obligar. Hay profesiones que se pueden aprender sin necesidad de pasar por la formación reglada y nosotros atendemos a esas personas que están en riesgo de exclusión social grave y que conseguimos reincorporarlos a la vida laboral pues gracias a la motivación que consiguen pues aprendiendo una profesión pues ver que cada día que van al centro de formación saben hacer algo útil y se produce una verdadera transformación y después son los mejores profesionales. Ya hablo de fontaneros, de electricistas, de soldadores, gente que no habían tenido ninguna oportunidad y que los podemos reenganchar a través de la parte de empleo, ¿no? Entonces yo creo que debería haber una armonía, ¿no? entre todas las personas comprometidas por la formación en el empleo en nuestra comunidad para intentar aceptar mejor el tiro, ¿no?
Sergio. Yo creo que, bueno, la educación todos lo entendemos así, o quiero creer que todos lo entendemos así, es un pilar básico de la sociedad, que entre más formado estés, mejor. Es verdad que conozco muchos casos en que tienen mucha formación, carreras universitarias, máster, lo que sea, y les está costando horrores encontrar trabajo y están trabajando en lo que consiguen y lo de mileuristas ni llegan. Entonces, yo creo que es un pilar fundamental, creo que es una apuesta que se debe seguir haciendo. Hay, como decía Eduardo, hay varias opciones, no tiene que acabar todo en la universidad. Hay otras opciones que también son bastante válidas, que antes se veían, cuando yo estudiaba, cuando yo era niño, se veían como, si estudia, pues, no sé, ¿sabes? Yo creo que hay varias opciones hoy en día. La sociedad tiene la opción de estudiar, tiene la opción de seguir formándose. Creo que es fundamental, no nos podemos centrar en una oferta puntual de que hace falta, porque al final no sabemos cómo va a evolucionar. Hace 5 años los drones no eran nada y hoy en día los drones son fundamentales. Dentro de 5 años los drones igual no sirven para nada. ¿Vale? Es decir, la cosa va evolucionando, la cosa va cambiando, pero yo creo que el tener una base, el tener una educación adquirida y que te sirva para... en mi caso, yo soy licenciado en Ciencias del Mar, estoy trabajando en el monte desde hace 15 años. Vale, mis amigos dicen, es que subió la marea y te quedaste colgado de un pino. Vale, perfecto. Pero para mí, yo como licenciado en Ciencias del Mar, trabajé para el Ministerio de Medio Ambiente, trabajé para el Gobierno de Canarias. Mi visión era la del medio ambiente, la naturaleza canaria. Y da lo mismo fuera que dentro del agua. Al final, yo creo que se puede extrapolar todos los conocimientos, o sea, el hábito, la forma en que lo que tú has estudiado lo puedes extrapolar a otros sectores. Tienes muchas reglas que son comunes y al final puedes llegar a desarrollar un trabajo. Yo llevo 15 años al frente, entiendo que si llevo 15 años al frente teniendo a los patronos que tengo, pues es porque siguen confiando en mí, porque creen que el trabajo que estoy desarrollando va en la línea correcta. Entonces, yo creo que nos debemos adaptar, pero la educación, el tener esa educación, esa formación, y entre mayor sea mejor, bajo mi punto de vista, es un pilar fundamental para poder tener proyección en el futuro y adaptarte a cualquier circunstancia que se te dé. Quería preguntarles un tema polémico acerca de los salarios, que es un debate que yo a menudo tengo con conocidos, con amigos. El otro día mi médico de urgencias me decía, pero fíjate tú, el salario mínimo interprofesional va a estar en 900, pero si los médicos de urgencias ganamos 1.100 y hay pilotos de compañías aéreas de Canarias que ganan 1.500, ¿en general hay un problema con los salarios bajos en este país? Hombre, yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado en el sentido de que cuando Foresta saca un proyecto, Foresta es una fundación, es pequeñita, tiene un respaldo empresarial muy grande, pero es una fundación pequeñita que tiene unos límites, unas posibilidades. Y yo veo gente que me viene a las entrevistas y que te dicen, no, yo por ese sueldo me espero a que salga una convocatoria de una administración pública y ya está. Y están desechando un trabajo que les va a dar una experiencia, una formación. Entonces, sí que el salario representa, por supuesto, algo importante de cara al que opta al puesto de trabajo. Reconozco que el sector forestal es un sector en el que los precios y los sueldos son bastante ajustados, pero bueno, también te dan una seguridad y también te dan una formación y una proyección que creo que también hay que poner en valor. Bueno, se nos va el tiempo. Quien quiera preguntar, que lo haga ahora o calle para siempre. A ver, ¿quién desea hacer una reflexión o hacer preguntas? ¿Alguien? A mí sí me gustaría decirte con respecto a esta pregunta una cuestión. No podemos olvidar que la crisis que se comentaba anteriormente, también con el origen financiero, etcétera, una de las medidas para salir de la crisis ha sido la devaluación salarial. Al no tener pues, política monetaria propia y por lo tanto no devaluar la moneda, una de las medidas ha sido devaluar los salarios, así de claro, para por esa vía pues ir ajustando la productividad. Todavía estamos en ese proceso. El asunto es que en algunas actividades, aunque se ha recuperado el sector o el subsector, y ese es el debate político público, el mismo ritmo de recuperación de las condiciones anteriores no se está dando. Esto es un ejemplo como cuando baja o sube el petróleo.
Todos vemos a veces en la tele y dice, bueno, ha bajado el barril de Brent, pues de lo que sea, de $70 o 75 a 60. Evidentemente no se produce ninguna bajada, ni de la gasolina ni de nada. Respuesta oficial del sector. Hombre, es que vamos a ver, todo lo que estamos ahora mismo surtiendo es estocaje que tenemos con relación a los precios de antes, que es lo que habíamos comprado. Pero cuando se produce una subida, se aplica al día siguiente. El estocaje parece que estaba calculado, ¿no? No, lo digo como un poco pasa, ¿no? Y probablemente el malestar o la gran discusión social es que hay actividades que han recuperado un ritmo más o menos interesante, muy importante. Hay algunas que incluso han superado la época anterior a la crisis, como las portadoras, y sin embargo las condiciones no son las de antes. Entonces, claro, ahí se genera, pues, digamos, el conflicto social normal, de decir, bueno, cuando hubo que hacer el ajuste bien, ahora que la cosa va mejorando, al menos en esta empresa o en esta actividad, debiera revertirse. No todo, a todas las empresas van igual. No nos olvidemos además del tipo de empresa que tenemos, que por eso también afecta al salario mínimo, ¿no? Es decir, no es lo mismo una peluquería de no sé qué que otra empresa de otra dimensión, etc. Todas estas cosas hay que verlas siempre con prudencia, etc., ¿no? Pero es verdad que hay actividades que ahora incluso están mejor que antes, que la etapa, que la precrisis, y sin embargo no trasladan pues digamos, a su personal o lo que sea unas condiciones al menos iguales que aquellas, ¿no? Iguales que aquellas. Y eso genera, pues, tensión. ¿Alguna pregunta? Allí. Buenas tardes ya, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias de verdad por el debate y por la exposición de cada uno, porque a mí soy trabajadora del Servicio Canario de Empleo, trabajo en una oficina de empleo, entonces yo la realidad la veo todos los días, ¿verdad? Es pequeñita porque es una oficina pequeña, pero bueno, es un microcosmos, ¿verdad?, que me hace ver lo que hay en la vida real, ¿no? En la realidad, ¿no? Fuera de política, ¿verdad?, y de procedimientos y demás, ¿no? Entonces, por eso que, bueno, una de las cosas, darle las gracias a Eduardo porque dijo algo que para mí es, que dije, sí, eso, ¿no? Es decir, el tema de que muchos padres y madres, ¿no?, esa conciencia de que mi hijo, yo quiero que vaya a la universidad, y todavía el temor de que sus hijos hagan la formación profesional. Es verdad que la formación profesional tiene pocas plazas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ¿no?, yo llevo ofertas, como dice Víctor, buscando mecánicos, no los encuentro. Digo, pero ¿dónde están tú? No hay. Y el que hay es un oficial de primera que ya no quiere trabajar, que ya tiene mucha edad, y él dice, no, yo no voy a trabajar otra vez, estoy quemadísimo, que vayan los jóvenes, pero no hay. Claro, veo a aquella mujer que viene con su hijo y le digo, bueno, la formación profesional, y dice, Bárbara, lleva 3 años intentando entrar en la formación profesional de mecánico, y no hay manera. Ya no solo no hay plazas para ellos, sino es que no hay docente. Es que no hay gente. ¿Te acuerdas antes? Antes las profesiones casi hace muchos años se transmitían casi de padres a hijos, ¿te acuerdas? Casi no había que ir para ser fontanero, ¿no? Ya eso no existe, ¿no? Tenemos que darles a los jóvenes no tanto conocimiento, que también, yo no digo que no, es decir, hay que conocer, sí, hay que saber, sí, pero hay 2 cosas que yo me encuentro en el día a día, es que hay, bueno, conocimiento algo, pero ¿sabes lo que no encuentro? Es saber hacer y saber venderse. No hay una actitud de yo tengo, yo voy a darte algo que tú no tienes en tu empresa. Mi marca personal, ¿cuál es? Sea cual sea, ¿cuál es? Ya los jóvenes no se preguntan esas cosas. Cuando yo creo que mi generación, en cierta manera, será por mis padres o lo que quiera que sea, esa voluntad, esa capacidad de saber que se puede transformar, ¿vale? Y aunque tenga que ir a la China, pues me voy a la China, pero lo que no me puedo quedar es en mi cuarto, ¿vale? Que eso es lo que ha traído un poco las tecnologías, han traído algo buenísimo, es verdad, ¿no? Buenísimo, pero han traído algo malo, y es que los jóvenes creen más en lo que ven y una fantasía que en ellos mismos, ¿no? Te estoy hablando de universitarios que me encuentro día a día y digo,
yo con todo lo que sabes no has encontrado empleo, vamos a ver qué pasa. Hablo con ellos y me digo, es que yo no te contrataba. Es que mira cómo hablas, ¿sabes? Con esa, ay, todo el día en la queja, ¿no? Vale. Y yo creo que hay que cambiar, sobre todo, hay que cambiar lo educativo desde casa, fíjate, más que desde que también es desde la universidad, sino desde mi casa. ¿Qué quiero yo darle a mi hijo, ¿vale? Para que él, cuando se enfrente al mundo personal y empresarial, sepa qué le falta. Que sepa qué le falta y vaya en busca de ello. Pero si no sé nada, me lo encuentro delante y ¿tú qué quieres ser? Ay, yo qué sé. Ay, no sé. Y pues mira, nunca me pregunto, con 17, 18 años todavía no te has preguntado, ¿no? Entonces, de eso adolece la escuela, yo creo, ahora mismo, ¿no? Creo que todo viene de hace mucho tiempo. Todo lo que vemos ahora, ¿no? Viene de una historia que nos ha hecho, en cierta manera, ir hacia adelante en algunos aspectos, ¿verdad? Ir hacia atrás en otros. Muy importante. ¿Tú qué propones? ¿Elegir itinerario, por ejemplo, como sucede en Alemania, formación profesional 12, 13 años? Vamos, eso sería fantástico. Es decir, yo creo que lo que yo echo de menos en mi profesión es que haya una red social, una red realmente intrincada, coordinada de todos los agentes. Vale, estamos en una época de tecnología. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo no sepa qué se está haciendo en el Cabildo, qué está haciendo FEMEPA, qué, ¿sabes? Y no solo sepa, porque yo soy una buscadora, la verdad, ¿no? Y yo me meto y busco, sino que realmente esas redes estén creadas. Es decir, que yo pueda levantar el teléfono y decir, oye, yo sé que tú estás haciendo esto, yo tengo 3 jóvenes haciendo tal cosa y ¿qué te parece? Vale, vamos a verlo. Vale, mira, yo tengo este proyecto, yo sé que tú, la Caja Social, estás financiando cosas de este tipo. Vale, házmelo llegar. Y todas esas redes estén realmente coordinadas, realmente. No tengamos que llegar aquí para saber a qué se dedica cada persona que está sentada ahí, ¿verdad? Digo, no sé. ¿Vale? Si me permites, suscribo lo que has dicho y lo complemento con dos experiencias, ¿no? La primera, que en una etapa que estuve dando clases en la universidad, en los últimos años de ingeniería, los alumnos destacados no eran los de mejores notas, en absoluto. Eran los hábiles, los espabilados, los curiosos. Esos son los que realmente después tenían un impacto en el mercado laboral absoluto. Y cuando empresas me localizaban, me decían, oye, Bardo, recomiendo 2 o 3 del último año de ingeniería que son buenos, yo no me guiaba por el expediente académico del chico. Yo me guiaba por aquellos que tenían un poco de chispa, curiosidad, esa voluntad de aprender, y eso la empresa lo valora. Y la segunda cuestión es que efectivamente yo tengo 2 hijos pequeños, la educación de mis hijos no la delego en la escuela. Es mi responsabilidad. Otra cosa es que la escuela intente complementar algunos elementos, pero los valores y principios que mis hijos van a tener se los emano yo como padre, mi mujer, ¿no? Y a veces creo que le delegamos demasiado en un tercero, ¿no? Yo creo que aquí hay una responsabilidad y cada uno lo suyo, ¿no? En mi opinión personal. Hola, yo quería decirle algo a Bárbara. Hemos trabajado juntos en comisiones mixtas de selección para PFAE, ¿verdad? Esa formación que el alumnado recibe una contraprestación económica por recibir la formación de un certificado de profesionalidad y a la misma vez asistir a la empresa en alternancia. Uno de los elementos comunes que veíamos ahí, y corrígeme si me equivoco, Bárbara, era realmente la falta de interés. No tienen la percepción de la necesidad. No tienen percepción de necesidad, entonces les da igual. Y por 1001 motivaciones que intentes trasladarles, es imposible conseguir ese hilo conductor, a pesar de decirles que es una profesión con mucha salida laboral, que va a tener un contrato inmediatamente cuando finalice, y es imposible. La necesidad obliga, y eso está claro, ¿no? Entonces, cuando tienen percepción de necesidad, obliga. Yo tengo una experiencia propia. O sea, mi padre nació ciego en un pueblo de Soria, de la Soria profunda, y en el año 34, o sea, cuando había miseria, y un ciego en esa época, pues poco podía hacer. O sea, y fue al único colegio de ciegos que había en España, que era en Sevilla. Y ahí el hombre, pues, con mucho esfuerzo y sacrificio, pues estudió magisterio, fue profesor de geografía, historia, de latín, de griego, fue catedrático de filosofía,
luego se licenció en psicología clínica, en sexología, y fue para mí un ejemplo de superación, ¿no? de voluntad, de querer aprender y que no hay nada imposible. Entonces, esa esencia es la que le falta a los desempleados, el querer buscar su hueco, el querer buscar su profesión que les ayude a ser económicamente independientes. No hay parados, de verdad. No hay tantos parados como creen, ¿eh? La gente no está parada, la gente se está moviendo. Después hay un montón de mitos sobre el empleo increíbles que algún día me gustaría que hubiera una jornada donde hubiese una ponencia que dijese mitos sobre el empleo, ¿no? ¿Sabes? Porque hay muchísimos mitos. La gente está en situación de desempleo, no está parada, la gente tiene vida. Se levanta por la mañana, va, ¿sabes? Cuida a su familia y eso no hay que perderlo. ¿Por qué? Porque si tú le das a la persona esa sensación de que él está pasivo, va a permanecer ahí. Si desde las instituciones públicas nosotros no le decimos a él, oye, yo te voy a ayudar, pero tú estás caminando, ¿verdad? Te levantas por la mañana, vas a hacer deporte, cuidas a tu... Ah, sí, qué bueno, qué bien, qué bien. Y además buscas empleo. Sí, sí, claro. Vale, fantástico. Vale. Eso, yo creo que por ahí, ¿no? Por eso creo que todo es un puzzle, que tiene que estar totalmente intrincado y si falta uno el empleo, si falta educación, si falta actitud, se viene abajo. Entonces, empleo no es empleo solo. Empleo es educación, empleo es salud. Empleo es salud. Es que quien no está empleado, quien no recibe no solo dinero, sino es realización personal, es que no avanzamos, ¿no? O sea, servicios sociales tienen que estar aquí, ¿sabes? Es empleo, ¿no? No sé, eso es lo que opino, la verdad. Gracias. Se nos ha ido el tiempo completamente. A mí se me ha hecho súper corto. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias también a ti. Gracias por lo mismo que en la tertulia anterior, que por haber acercado un tema tan complicado, tan duro, una mañana de lunes, además, hacerlo tan digerible, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes.